regreso aquí en Los Periodistas y nos da muchísimo gusto recibirlos aquí y recibir con la suerte que corremos aquí en Los Periodistas al periodista Rubén Martín, como le decíamos, un periodista hecho y derecho, fundador de Siglo XXI de Guadalajara, colaborador de distintos medios, tiene una columna en el periódico Informador allá en Guadalajara, en uno de los periódicos líderes o el periódico El Decano y El Líder, y conduce un programa en Radio Universidad. Es doctor en ciencias sociales y es un magnífico escritor. Lo podemos ver en su texto, en el texto que publica Jalisco, Conspiración y Violencia Estatal. Bienvenido, Rubén Martín, aquí a Los Periodistas. Estimado Alejandro y Álvaro, muchísimas gracias por invitarme, los aprecio mucho, los respeto mucho, sé que es un honor estar con ustedes y por supuesto un cordial saludo a todo el auditorio. Al contrario, Rubén, muchísimas gracias por estar en este espacio de periodistas. Pues sí, yo leí hoy temprano lo que escribiste en Sin embargo, Jalisco, Conspiración y Violencia Estatal, un conjunto de hechos que tienen que ver con los regímenes autoritarios, las detenciones ilegales y arbitrarias, la desaparición forzada, la tortura, policías de civil armados de palos y tubos para agredir, para lógicamente disipar manifestaciones que se generaron a partir de un acto criminal impune, como es el asesinato de una persona en un municipio cercano a Guadalajara. Pero estamos viendo que este tipo de cosas han generado en Jalisco una crisis para el propio gobernador, y el propio gobernador ha culpado al gobierno federal. Conspiración y violencia estatal, así defines tú lo que ha pasado en Jalisco. ¿Por qué? Sí. Bien, yo los escuché en el segmento anterior y hicieron una perfecta reseña de lo que ha estado ocurriendo aquí en el estado de Jalisco, la indignación que ha ocasionado pues mundialmente, pero en la sociedad tapatía, especialmente entre los jóvenes, el asesinato de Giovanni López Ramírez, este joven albañil de 30 años, a manos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Yo llamé la columna de esa manera porque creo que de alguna manera el movimiento social desatado a partir de estos hechos está caminando, por un lado, entre la explicación de una teoría de la conspiración política que está planteando el gobernador Enrique Alfaro, y de otro lado también una violencia estatal que ha sido permanente, que ha sido sistemática en contra de la juventud. Solamente quisiera, antes de extenderme un poquito más en esto, me parece, Álvaro y Alejandro, que es importante remarcar lo que ocurrió el viernes pasado. Ya lo describías, pero vale la pena subrayarlo, detallarlo más. En esa tarde, cuando se convocó a la manifestación inicialmente en Casa Jalisco, después acudieron algunas decenas ahí a Casa Jalisco, que es la sede oficial del gobernador en turno, la residencia oficial del gobernador en turno, y la mayoría decidió convocarse a las instalaciones, a la sede central de la Fiscalía General del Estado, que está en otro punto distante, hacia el sur de la ciudad, en la zona industrial. Pero en lugar de que se permitiera la libre protesta, la libre manifestación, ustedes ya dieron cuenta de ello, hubo un despliegue, digo que un despliegue represivo ordenado desde alguien, desde el Poder Ejecutivo, no puede ser de otra manera, desde la misma Fiscalía, que impidieron primero el paso a la sede de la Fiscalía, pero que en cuadrones de policías ministeriales armados de palos, de bats de golf, de bats de béisbol, de maderas con clavos, de tubos también, empezaron a golpear, empezaron a levantar, a privar ilegalmente de la libertad a decenas de personas. Se habla cerca de una treintena, sin embargo, algunos de los testimonios que se han ido recogiendo en días posteriores señalan que cuando los metieron a la perrera, como le llaman, a la cárcel o a la prisión dentro de la Fiscalía, llegaron a ver entre 50 y 100 personas. Es decir, probablemente no sepamos con seguridad el número de personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad. Y esto es un hecho sumamente grave porque, por un lado, corrobora que la policía está privando o puede prácticamente en segundos
menos en minutos, estar privando de la libertad a algunas personas. Y esto levantó muchísima indignación y es un hecho que recuerda los episodios represivos más negros del país. Es más parecido a esas escenas que vimos el viernes pasado al halconazo que vivimos en 1971. Los escuadrones de los hombres armados semejaban un poco, recordaban esas escenas de lo que se vivió en 1971, y también otro hecho represivo, digamos, que ocurrió en Guadalajara el 28 de mayo de 2004 en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de Europa, de América Latina y el Caribe. Creo que lo que ocurrió el pasado y también en estos días que también ha habido otras detenciones y otro hostigamiento en contra de los manifestantes, se parece a estos hechos represivos, ¿no? Por eso quería destacarlo. Tu crónica es, para mi gusto, quizá el mejor documento o el documento mejor logrado sobre lo que ha pasado en los últimos días allá en Guadalajara o en el estado de Jalisco. Y quiero referirme a un hecho en particular, un detalle de tu crónica. Tú narras cómo el sábado 6 de junio, es decir, el sábado pasado, el gobernador publica un mensaje más amplio donde ofrece disculpas a la población por los hechos represivos, cuentas ahí, ¿no? Y luego dice que sería prioritario encontrar a las personas desaparecidas, anuncia que se liberaría a todos los detenidos, etcétera. Bueno, luego introduce, dice, lo leo textual, pero luego introdujo Alfaro un elemento muy inquietante. Dijo que el grupo de la Fiscalía que actuó en las detenciones sin el consentimiento del gobernador y del fiscal, aparentemente pudo hacerlo, comillas, por instrucciones de otra fuente, y menciona el crimen organizado, Alfaro. Y luego dices tú a continuación, una explicación semejante dio el mismo sábado por la tarde el fiscal. Dijo que el grupo policial que cometió las desapariciones desacató instrucciones directas. Pero más adelante en este texto citas a las familias de los policías, a las esposas de los policías ministeriales detenidos, que dicen lo siguiente. Dicen, a ver, abro un corchete, Alfaro y el fiscal, y continuó, se están lavando las manos. Ellos, los policías, reciben las órdenes de mandos de arriba y ahora resulta que nadie mandó a nadie. Ellos no son parte de la delincuencia organizada, actúan por órdenes del fiscal, dice Patricia Nazari, esposa de Raúl Gómez Mireles, un policía detenido. Es decir, se tratan de deslindar de los policías para poderlos inculpar, pero los policías dicen, pues no, espérenme, si no nos mandamos solos. Los tratan incluso de involucrar con el crimen organizado. ¿Es así? Así es. Cualquiera de las dos explicaciones es preocupante. Por un lado, una de que los mandos políticos y el gobernador y el fiscal hubieran ordenado ese dispositivo represivo. La otra también es igual de inquietante, porque implicaría que ni el gobernador ni el fiscal tienen el control de la policía investigadora, de la policía ministerial, que está encargada evidentemente según el mandato legal, de procurar y de investigar para hacer justicia. Y lo que nos está indicando el gobernador es muy inquietante, porque nos dice, yo no tengo control ni el fiscal de esa fuerza de seguridad, y más bien está bajo el control del crimen organizado, y eso implica aquí en Jalisco, pues sencillamente bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación. Es de ese tamaño la gravedad, pero quiero detenerme un poco, aunque ustedes ya lo comentaron en las explicaciones que dio Alfaro. Ese viernes Enrique Alfaro recibió a los gobernadores que se están articulando en este frente, digamos, que cuestiona las políticas de emergencia sanitaria del gobierno federal y del vocero Hugo López-Gatell. Como ya saben, se han reunido en otras ciudades. La semana anterior se habían reunido en Colima y el viernes se reunieron aquí en la ciudad de Tequila. Y lo que el gobernador ayer, en una entrevista que le dio a Claudia Rebeca Reynoso de Canal 4, una entrevista un tanto extensa, detalló, dice, yo estaba despidiendo a los gobernadores que estaban reunidos en Tequila cuando me advierten que está ocurriendo este operativo represivo. Yo le llamo al fiscal, el fiscal dice que apenas le están llegando las notificaciones de estas desapariciones, de estas detenciones ilegales de varios jóvenes, y que entonces empezaron a actuar.
No dice exactamente la hora en las cuales él se enteró, pero lo que sí sabemos es que el primer mensaje que puso el gobernador en sus redes sociales fue a las 10:46 de la noche. El operativo represivo comenzó poco después de las 6 de la tarde. El primero, me parece que se reportó, fue a las 6:10 y duró prácticamente unas 4 horas. Enrique Alfaro reacciona después de esas 4 horas, no nos dice cuándo es que se enteró o tuvo la llamada con el fiscal, pero en tiempos de redes sociales, incluso, bueno, nosotros que venimos de ejercer el periodismo desde antes de que hubiera redes sociales, bueno, existían los teléfonos fijos en que podías tener el contacto con quien quisieras u otros medios de comunicación. Lo que quiero decir es que se me hace muy extraño que el mensaje del gobernador parando esas detenciones arbitrarias, esas desapariciones forzadas, como las calificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fuera poco antes de las 11 de la noche. Pudo haberlo hecho al enterarse de la primera desaparición. Se empezaron a publicar y a difundir por los colegas que estaban cubriendo la protesta ahí en Fiscalía que había estas camionetas, estos escuadrones de policías ejerciendo represión prácticamente después de las 18 horas de esa tarde. Enrique Alfaro pudo haberlas parado a los 10, a los 5, a los 15 minutos a lo más, lo mismo que el fiscal. Fue demasiado tiempo. Yo creo que hay un hueco, hay una laguna ahí en la explicación del gobernador. Y como ya decías, y de ahí la teoría de la conspiración, ha estado a lo largo de todas estas movilizaciones, la vertiente explicativa de Enrique Alfaro ha estado fundada en la teoría de la conspiración, pero involucrando a López Obrador, aunque ya los culpó, a sótanos de poder de la Ciudad de México, a Morena. Yo no dudo de que hay intereses políticos, es evidente, con toda movilización social, pero también hay interés político del propio gobernador, de su partido, Movimiento Ciudadano, y tenés así que en los primeros días de que se descubrió, que se hizo pública a través de un reportaje de Tania Rosas en Latinos, de este asesinato de Giovanni López por parte de la policía de Ixtlahuacán, la primera medida que tomó el gobierno de Enrique Alfaro fue lavarse las manos. Ese es un asunto del gobierno municipal, que es un gobierno priista, y empezó a hacer este señalamiento, es un gobierno del PRI. En ningún momento estuvo detenido por nuestra parte. No se debió a que no traía cubrebocas. Esto era una insistencia muy importante que quería hacer Enrique Alfaro, porque como saben, fue de los mandatarios que más se ha destacado por tratar de imponer las medidas de emergencia sanitaria de manera coercitiva. Entonces quería deslindarse que no había sido por eso. Ya citabas, Álvaro, el video donde cuando es detenido Giovanni, pero hay otro video de otros vecinos de ese fraccionamiento que se llama Los Olivos, que está ahí en Ixtlahuacán de los Membrillos, que antes de la detención están denunciando que los policías municipales estaban subiendo a las patrullas, estaban obligando, incluso golpeando a vecinos de ese fraccionamiento porque no traían el cubrebocas. De tal manera que es otra, digamos, como explicación que no cuadra con lo que dice Enrique Alfaro. Y una última es los políticos profesionales de todos los partidos, siempre que hay movimientos sociales importantes, siempre tratan de hacernos creer que hay alguien, otro político profesional, otro partido, otro grupo político moviendo las aguas o moviendo. No le dan capacidad de acción, de autonomía política, de tener sus propias decisiones políticas a quien se mueve. Independientemente de que haya intereses políticos, y no dudo que los haya, de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN, de otros actores en juego, pero yo creo que es una movilización legítima, fundada sobre todo en la indignación que causó el hecho de la muerte, del asesinato tan atroz de Giovanni, pero en un historial, y a esto me refiero de violencia estatal, un historial, un patrón sistemático de violencia de las policías municipales estatales en contra de los jóvenes. Prácticamente, yo algunas veces el ejercicio en el salón de preparatoria de mi hija hace algunos años, le pedí que les preguntara a sus compañeros, más de 50, 60, quién había sido detenido alguna vez por la policía municipal, y la mayoría levantó la mano. Casi no hay joven que no haya sido extorsionado por las policías municipales, a veces atacado de mayor manera o incluso despojado de sus bienes, ya no solo que les dé 50, 100 pesos. Tengo un amigo al que hace unos años unos policías municipales le extorsionaron, le pidieron que les diera su teléfono celular, un iPhone. Si no lo hacían, iban a sembrar cocaína. Fue la denuncia que le hicieron a este amigo, que por cierto es artista, y tuvo que darles el celular. Pero bueno, claro, al final se lo regresaron porque torpemente el policía se tomó una foto, y la foto que se tomó ese policía en el celular robado apareció en la cuenta de Twitter de mi amigo, y por eso dieron con el policía. El caso es que hay un patrón sistemático de agresiones a los jóvenes,
Y la otra, hablo de violencia estatal porque también, por lo regular, los movimientos sociales son reprimidos, hostigados, atacados con represión por los gobiernos en turno. Por eso hablo de conspiración y de violencia sistemática en ese artículo. Si te parece, les parece, vamos a ir un corte muy breve y regresamos contigo, Rubén. Encantado, yo aquí espero y seguimos charlando. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Rubén Martín, periodista mexicano, fundador de Siglo XXI, un columnista, escribe en su texto titulado Jalisco, conspiración y violencia estatal, escribe lo siguiente. El operativo represivo que puso en marcha la semana pasada en el gobierno de Enrique Alfaro, de hecho guarda parecido con la represión contra el movimiento altermundista de mayo de 2004 en el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña. Y de hecho, sigo citando a Rubén Martín, los escuadrones represivos que reprimieron y desaparecieron durante horas a decenas de jóvenes guardaban más parecido a los halcones patrocinados por el gobierno de Luis Echeverría en 1971. Y Rubén Martín concluye su escrito del día de hoy. Tristes parentescos represivos para Enrique Alfaro, un gobernador que prometió llegar para refundar la vida pública de Jalisco y que más bien está reproduciendo la violencia estatal contra los movimientos sociales que exigen justicia y cambios de fondo en la sociedad jalisciense. Quizá más que buscar en los sótanos del poder, hay que buscar la forma en cómo el gobierno de Alfaro responde a la sociedad de Jalisco. Y retomo, si tú me permites, Alejandro Páez, el dato muy relevante de los hechos ocurridos en Guadalajara de mayo de 2004, cuando el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, que sería secretario de Gobernación con Calderón, reprimió efectivamente a jóvenes, los metió a la cárcel, los desapareció, y cosa curiosa, el que entonces era Procurador General de Justicia del Estado es el mismo personaje que hoy es el fiscal del Estado de Jalisco, Rubén. O sea, métodos represivos los vivimos en 2004, son exactamente los mismos que se repitieron ahora con el mismo personaje. Muy parecidos, y qué bien que recuerdas ese dato, estimado Álvaro. En efecto, el actual fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez fue el procurador en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña y fue corresponsable de ese hecho represivo. De hecho, hay testimonios de las personas que fueron torturadas. Hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre esos hechos, no solamente una recomendación. Se supone que los informes especiales tienen mayor relevancia. Y ahí confirmó que hubo tratos crueles y degradantes, hubo tortura, hubo abusos sexuales en contra de algunas de las mujeres detenidas. Pero a mí me tocó escuchar un testimonio de una de las personas que fueron introducidas al sótano de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay un estacionamiento en un edificio que está en el centro de la ciudad, donde ahí recibieron la primera tortura. Y uno de estos, detenidos en esa noche aseguró que vio a Gerardo Octavio Solís Gómez ahí en ese sótano, es decir, atestiguando las mismas torturas y no las detuvo. Y no recibió en aquel momento, aunque hubo señalamiento de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente no fue removido, sino que fue premiado por el propio Ramírez Acuña. Cuando Felipe Calderón llama a Ramírez Acuña, porque lo destapa, hay que recordar, un día después, el 29 de mayo, destapa a Felipe Calderón en un rancho muy cercano, por cierto, Islahuacán de los Membrillos, y pues en recompensa en ese destape, Felipe Calderón, ya se sabe su historia política, lo hace secretario de Gobernación. Cuando Ramírez deja el poder del Estado, queda el gobernador interino es Gerardo Octavio Solís Gómez. Es decir, había esa lealtad con este personaje. Y por esas extrañas vueltas de la clase política, aquí pues ahora lo recupera este gobernador de Movimiento Ciudadano, recupera este personaje y lo hace fiscal. Y pues ahora también es corresponsable de este operativo. Ambos se han deslindado.
tanto Alfaro como el fiscal dicen que ellos no ordenan ese operativo represivo, pero hay que recordar que la represión no se ha dado solamente el viernes, sino que también se dio el día anterior y también hubo detenciones el siguiente sábado. De tal manera que pues, alguien tiene que dar cuenta de estos hechos que son, ya lo comenté, quisiera remarcar un aspecto más de lo que ocurrió en esas detenciones. Varios de los detenidos del viernes, y ahí de hecho en la columna de cine cito este testimonio, uno de los detenidos, que fue golpeado salvajemente, así lo relata, dice que dentro de la fiscalía uno de los policías les dijo, y cuidado con hacerle de pedo. Ahorita es muy fácil descuartizar, desaparecer, es muy fácil hacerlo. Y otros detenidos también contaron este testimonio, que una de las amenazas que se les lanzaba eran dos, o que los iban a desaparecer o que se los iban a entregar al cártel. En un estado donde hay 9.341 personas desaparecidas, reconocidas oficialmente en registros estatales, no se puede subestimar una amenaza de un policía de la Fiscalía de que te va a desaparecer. De otro lado, parecería, esto es lo que quiero remarcar, denuncias de muchos familiares de detención existen en Jalisco, son desapariciones forzadas que son cometidas por fuerzas estatales. Lo que ocurrió el viernes parece indicar que sí ocurren muchas de las desapariciones de elementos lamentables. Bueno, el fiscal es el mismo, es Gerardo Octavio Solís Gómez, ¿no? El fiscal. Sí. Si él está desde 2004, el cártel Jalisco Nueva Generación, más o menos por esos años empieza su consolidación. O sea, Cártel Jalisco Nueva Generación eran los matacetas, que se le conocían así, se van y operan en Veracruz. Y luego empiezan un camino que es básicamente el sexenio de Peña, cuando se consolidan. En el sexenio de Peña se convierte en el más grande cártel que México haya tenido, incluso por encima de los Zetas. De ese tamaño es esta fuerza paramilitar. Pues se da casi en las barbas del nuevo fiscal, bueno, del nuevo fiscal, antes procurador. ¿Es correcto? Aunque no se mantuvo en el cargo, es decir, cuando concluyó el periodo en el que, de Ramírez Acuña, regresó me parece que a clases a la universidad y a ejercer el despacho privado. Estuvo un periodo fuera del servicio público. Y la otra es que en ese periodo que tú mencionas, Alejandro, más bien el cártel, digamos, dominante era, podría decir, una fracción del cártel de Sinaloa que ejercía el control Nacho Coronel, cercano al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, según las versiones que se conocían. Y es más hacia el final de esa década, a principios, de hecho, este incidente tan trágico de los Arcos del Milenio, que de alguna manera marca estos asesinatos y desapariciones masivas. Los Arcos del Milenio es una glorieta grande, digamos, muy cercana al mercado de abastos de la ciudad de Guadalajara, donde en diciembre, a principios de diciembre de 2011, dejaron en camionetas el cuerpo de 20 y tantas personas, algunas destrozadas. Y empieza a marcar esta controversia entre los matacetas que tú bien mencionas y el crecimiento de este cártel, la conciliación, ya a la cabeza de Nemesio Ceguera del Mencho, porque Nacho Coronel fue detenido un año antes aproximadamente. Pero claramente la conciliación ya del cártel Jalisco Nueva Generación pues ocurre, como ya mencionaron, en el sexenio de Peña Nieto y en los sexenios, en términos, digamos, de los gobernadores de Jalisco hacia finales del gobierno de Emilio González Márquez, pues oscura memoria, y también en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, y ahora sigue como un cártel dominante con presencia prácticamente en todo el estado, ¿no? Y un control, muchas veces he denunciado, un control de muchas policías municipales que les permiten ejercer las actividades del capitalismo ilegal. Rubén Martín, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Pues como siempre, un privilegio hablar contigo.
No, para mí es un gusto compartir con ustedes, ya lo dije al principio, periodistas que respeto, admiro, y pues un placer también estar con el auditorio de La Octava, en este espacio en particular de los periodistas. Yo encantado, cualquier vez que pueda ser útil comentario, estoy dispuesto a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos de